campeón de Francia de Rallycross Max Mammers estaría detrás de la forja del Trofeo Andros. Tras llevarse los títulos de Rallycross de 1982 y del 83 en un Talbot Matra, firmaría un consorcio con un extraño socio, un fabricante de mermeladas y compotas llamado Andros. Detrás de esta empresa estaba el nombre de Frederick Herboson, y la afición de ambos hombres al rugby les llevaría a consolidar su amistad allá por 1985. Aparte del rugby, este grupo de colegas se pasaría el invierno corriendo en algunos circuitos de hielo de la zona, y esto sería el inicio de todo. Estas aventuras invernales les condujeron hasta una idea interesante. El 27 de enero de 1990, un nuevo trofeo se hacía realidad en Serre-Chevalier, una estación de esquí en el sur de Francia que acogería el primero de 4 eventos. Un año más tarde, en 1991, este trofeo sería ampliado rápidamente con una carrera más celebrada en París, en el césped de Reuilly. El campeonato ya estaba formado por 5 rondas, pero para 1992 seguiría ampliando sus miras hasta 7 carreras que en última instancia se establecerían en un trofeo de 8 rondas. Los coches seleccionables para inscribirse en este trofeo tendrían básicamente unas especificaciones equivalentes a las del recién abolido Grupo B. Además, las listas de nombres estarían compuestas por algunos de los más célebres conductores de élite, no solo dedicados a la disciplina de los rallies, sino también procedentes de otras categorías, como turismos, Fórmula 1, etc. El cuádruple campeón de turismos, Ivan Müller, sería precisamente quien lograría 10 victorias en este trofeo, convirtiéndose así en una referencia. Alain Prost, Marco Allen, René Arnoux, Ari Vatanen, Jean-Louis Isleser fueron nombres allí presentes. El primer Opel que hizo aparición en el Andros no sería el Tigra. En 1994, el grandioso preparador y piloto Danny Snovek, de Snovek Racing, ya había preparado un Astra de primera generación. Este iría armado con un bloque V6 que, a diferencia de la mayoría de formatos que se asentaban sobre Vs de 60 o de 90 grados, en este caso lo hacía sobre una de 54 grados. Denominado como Ellesmere, su nombre hacía referencia a la planta donde eran ensamblados estos motores, al sur de Cheshire. Estos bloques de hierro fundido con culatas de aleación de aluminio tampoco es que se postularan como el adalid de la ligereza, pero habían tomado el relevo de los 6 cilindros en línea en la firma del Rayo a principios de los años 90 y al menos sí se presentaban como un formato más compactado que especialmente encajaba para los vehículos de tracción delantera. El Astra del trofeo Andros equipaba un Ellesmere con una capacidad de 3 litros. Se asentaba en posición central y de forma longitudinal, junto a una caja de cambios X-Track de 6 relaciones que dirigía la potencia a las 4 ruedas. La cifra declarada en primera instancia fue de 345 caballos para un peso de tan solo 950 kilos. Cabe decir que este Astra no era realmente un Astra. Debajo de la liviana carcasa que emulaba las formas del compacto estrella de Opel, había un chasis tubular al más puro estilo prototipo. Marco Allen, campeón del Mundial de Rallys de 1978, René Arnoux, ganador de 7 grandes premios de Fórmula 1, y Eric Elary, ganador de Le Mans 1993, podrían conducir este Opel extremo que ahora presumía de ser uno de los pocos de la firma con descendencias técnicas francesas. Y además lo haría bajo el estandarte oficial de la propia Opel, con los colores clásicos amarillo y blanco. En 1995 el coche ganó el campeonato, el trofeo Andros, con François Chatriot. Allen y Elary sumaron una victoria en las famosas 24 horas de Chamonix y el modelo estuvo activo entre 1994 y 1998, pero pronto sería reemplazado por el Tigra, del que hablaremos al final del vídeo, y el cual también presumiría a lo largo de los años de los grandes nombres pegados a sus ventanas laterales. Sin duda, Ivan Müller se postula incluso a día de hoy como el campeón del trofeo Andros más condecorado. Como rezábamos al principio, el piloto francés fue conocido sobre todo por ser el 4 veces campeón mundial de turismos y paralelamente
por compaginar aquellas victorias con la conquista de nada menos que 10 campeonatos sobre el hielo entre 1996 y 2006. Otra leyenda que conquistó este gélido escenario sería el 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Alain Prost. En esta ocasión, el piloto francés se proclamaba hasta 3 veces campeón del Trofeo Andros. La primera carrera se llevó a cabo en la estación de esquí Serge Chevalier, y posteriormente tendrían lugar 3 más en Chamonix, Lens-en-Becours y Champs-Rouge. Sería Eric Harpin el primer ganador de este certamen a 4 vueltas, que entonces pilotaba todo un Peugeot 205 T16. La segunda temporada del campeonato comenzó a finales de 1990 y se cerraría ya iniciado el 91. En aquel punto esta fue una práctica que se vio ligada permanentemente al trofeo, que ya siempre se organizó de la misma manera, comenzando en un año y finalizando durante el año siguiente. La temporada 91 tuvo 5 eventos, finalizando con Maurice Chomat como campeón pilotando un Citroën AX Sport. En las siguientes 2 temporadas, Snovek ejercería de campeón. La polivalencia de Dani como piloto de rallies, de turismos e incluso como preparador suponían una baza importante para todos sus logros. Digamos que en aquella época podíamos ver a Snovek metido en todos los ajos, en el campeonato francés de turismos, en la DTM e incluso en rallies, donde llegó a correr el Monte Carlo con un Renault 5 Turbo Tour de Corse, que por cierto buenamente había sido cedido a Renault Sport por el andorrano Gerard de la Casa. Se dice incluso que gracias a esta transacción, Renault vendería la famosa unidad Massey Turbo Gerard, cuando entonces aquellos chasis solo estaban disponibles para equipos privados. En aquel entonces, el coche victorioso en el campeonato sobre hielo sería el Mercedes 190, un modelo que por cierto Snovek conocía muy bien, ya que incluso gestionó algunos chasis DTM durante la etapa del Grupo A. Año tras año el campeonato fue creciendo, expandiéndose a 8 rondas para 1999. La temporada del campeonato más larga sería la de 2005-2006, que albergaría hasta 9 eventos. Después de eso el número se fijó en 8 nuevamente, 8 carreras, y actualmente el campeonato ya solo cuenta con 7 rondas. En 1994 se coronaba la primera campeona femenina. Hablamos de Patricia Berthapel. Un año más tarde, la famosa Michèle Mouton se haría con el título a bordo del Opel Astra V6, que ya hemos mencionado al principio. Hoy en día, la categoría femenina sigue siendo una clase separada, denominada como Trophy Andros Feminine. Otras pilotos más conocidas internacionalmente también se llevaron el título, como Jutta Kleinschmidt o Marlene Broby. Ivan Müller, por el contrario, ganaría su primer título en 1996, conduciendo un BMW 318 E36. Un año antes se había hecho con su primer título francés de turismos y, paralelamente, cada invierno ya acudiría sin falta a su cita en el Trofeo Andros. Esto le procuró la conquista de hasta 6 títulos consecutivos, comprendidos entre 1997 y 2002. Algunos de estos títulos fueron abordados por el icónico Opel Tigra, el denominado Ice Car. El Opel Tigra fue un pequeño deportivo visiblemente inspirado en el Corsa. Su aspecto sí nos inspiraba cierta deportividad, pero su capó albergaba un bloque de 4 cilindros de 1,4 litros y 90 caballos, o bien un 1006 de 110. Teniendo en cuenta que el conjunto pesaba menos de 1 tonelada, estas motorizaciones eran ciertamente factibles para un coche de estas características. Pero finalmente la potencia iba dirigida al tren delantero y eso ciertamente podía anestesiar, entre comillas, el poco aliciente presentado en general. Opel había realizado varios ensayos con la intención de comercializar un Tigra V6, pero por varias veces el proyecto sería archivado y no figuraría más que como una mera anécdota. En este punto sería Dani Snovek quien materializaría por fin los propios delirios de Opel, en esta ocasión para relevar al Astra V6 que tan buenos resultados había ofrecido en el Trofeo Andros. Partiendo de un chasis tubular como ya se había hecho anteriormente, se acopló el bloque V6 Edgesmer de 54 grados para propulsar al Tigra, transfiriendo la potencia a las 4 ruedas, que en esta ocasión todas ellas serían directrices, y esto es uno de los aspectos más destacados de esta fórmula. La potencia ascendía ahora a los 400 caballos reteniendo el peso de los 950 kilos del Astra
y del mismo modo la caja de cambio secuencial Extract de 6 relaciones. La carrocería de fibra de carbono mantenía los colores de guerra de Opel, y qué recuerdos cuando Opel aún lucía este emblema. Yo creo que sería conveniente algún día guardar un minuto de silencio por Opel, se lo merece. Bueno, el Opel Tigra Andros, el famoso Ice Car. Recuerdo cuando comenzaron esto de las redes sociales que subíamos alguna imagen de esta versión y mucha gente se quedaba pillada, no era muy habitual. Además que quitando los anales de Snovek, lo poquito que hay, no hay mucho escrito sobre este coche. Yo personalmente no llegué tampoco a escribir nunca nada sobre este modelo, pero he querido traer al canal un poco la historia del trofeo, incluyendo los Opel, pues que fueron los iconos de esta competición durante sus orígenes, precisamente. Y así pues daros también a conocer otro pedacito de historia del motorsport. Y nada, muchísimas gracias Masters, como siempre, por estar aquí, dejarme vuestro like, dejarme vuestros comentarios, tengo en cuenta cada una de vuestras opiniones, tanto acerca de la música, de posibles vídeos, de recomendaciones, de la nueva edición. Al final, todos conformáis este canal y sin vosotros no sería posible, que menos que teneros en cuenta en ese aspecto. Seguimos creciendo, seguimos para adelante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Masters.